¿Te has dado cuenta que un globo aerostático se eleva con solo calentar el aire contenido en él? ¿O que una pelota de ping pong abollada se puede reparar poniéndola en agua hirviendo? Estos fenómenos nos indican que el aire caliente tiende a expandirse y a contraerse cuando se enfría. Esto se conoce como dilatación. La dilatación es el cambio de volumen de una sustancia al cambiar su temperatura, manteniendo constante la presión. La dilatación es la causa de la circulación del aire caliente en los sistemas de calefacción, de la circulación del aire frío en los refrigeradores, del desplazamiento del humo en las chimeneas, de los vientos. Esto se debe a que asciende el aire caliente al expandirse y desciende el aire frío al contraerse. Es por ello que uno puede acercar los dedos junto a la llama de una vela sin quemarse. Pero no es posible mantenerlos por mucho tiempo sobre la llama. Para conocer la dependencia del volumen de un gas en función de su temperatura, hagamos el siguiente experimento. Tomemos un soporte universal, una tela de asbesto, 3 vasos de precipitados de 1 litro de capacidad, un tubo de vidrio de 30 centímetros de largo, una jeringa, un termómetro, un mechero de Bunsen, una regla de 30 centímetros, hielo, mercurio y un marcador. Introducimos un poco de mercurio en la jeringa. Con la jeringa depositamos en el tubo de vidrio una gota de mercurio y la colocamos aproximadamente a 10 centímetros de uno de sus extremos. Finalmente, con el mechero, cerramos el extremo del tubo de vidrio que se encuentra más alejado de la gota de mercurio. Así, hemos logrado encerrar aire en un recipiente en la que una de sus paredes se desliza sin obstáculos, por lo que el aire contenido en el tubo podrá dilatarse libremente. El experimento se ha diseñado para obtener solo 3 pares de datos, uno a la temperatura de fusión del agua, el otro a la temperatura ambiente y el último a la temperatura de ebullición del agua. Sumergimos en la mezcla de agua y hielo el termómetro y el tubo con el aire. Debemos introducir el tubo lentamente para evitar que se caiga la gota de mercurio. Antes de marcar, espere algunos minutos para garantizar que el aire en el tubo se encuentra a la misma temperatura que la mezcla. Marcamos el sitio donde se halla la gota de mercurio. Sacamos el tubo y medimos la longitud de la columna del aire encerrado. Medimos la temperatura correspondiente y registramos estos datos. Para la segunda medición, sumergimos el termómetro y el tubo con mercurio en agua contenida en uno de los vasos de precipitados. Esperamos unos instantes para volver a marcar la posición de la gota de mercurio. Medimos de nuevo la longitud de esa columna y registramos la temperatura para este caso. Para la tercera medición, colocamos el termómetro y el tubo en un vaso de precipitados con agua y lo calentamos hasta que hierva. Después de hervir, esperamos unos instantes antes de marcar la nueva posición a la que llega la gota de mercurio. Medimos de nuevo la longitud de esa columna y registramos la temperatura de ebullición del agua. Como resultado del experimento,
La tabla muestra los valores de las alturas de la columna de aire contenido en el tubo a diferentes temperaturas. Observe que no es necesario calcular el volumen, ya que la sección transversal del tubo es constante, por lo que un cambio en el volumen es proporcional a un cambio en la longitud de la columna. Con estos datos podemos construir una gráfica en la cual cada pareja de valores de temperatura y longitud correspondiente definen un punto. Se encuentra que los puntos así trazados caen aproximadamente sobre una línea recta, por lo que las proporciones entre las diferencias de longitud y las diferencias de temperatura son iguales. Al simplificar términos, concluimos que la longitud de la columna de aire aumenta cerca de 42 milésimas de centímetro por cada grado centígrado, y a 0 grados centígrados se observa que la longitud de la columna de aire es de 12 centímetros aproximadamente. Si la recta correspondiente con los datos experimentales se extrapola, o sea, se continúa hacia la región de temperaturas negativas, resulta que a una temperatura de menos 282 grados centígrados aproximadamente, tendremos un volumen de aire igual a 0. Esta temperatura es muy similar a menos 273.16 grados centígrados, que es la temperatura del cero absoluto. Por lo anterior, concluimos que con este experimento se puede obtener el valor del cero absoluto, y que el valor del cero absoluto no depende del tipo de gas que se use. Estos resultados se aprovechan para definir otra escala de temperatura, la llamada escala absoluta o escala Kelvin. De esta forma, un grado centígrado equivale a un grado Kelvin, es decir, por cada grado centígrado que cambie la temperatura, cambiará un grado Kelvin. La única diferencia entre las dos escalas consiste en que el cero de la escala absoluta coincide con el cero absoluto. En otras palabras, para convertir una temperatura absoluta a una temperatura centígrada o viceversa, bastará restar o sumar 273.16. Un hecho interesante es que 42.55 milésimas de centímetro por cada grado centígrado pueden ser expresadas como el cociente de la diferencia de longitudes de la columna de aire entre la diferencia de temperaturas a la que se encuentran dichas longitudes. Así, la ecuación para la longitud de la columna de aire en función de la temperatura queda expresada en términos de este cociente multiplicado por la suma de la temperatura centígrada más 282 grados centígrados. En consecuencia, vemos que el cociente de la longitud de la columna de aire entre la suma de la temperatura centígrada más 282 grados centígrados es constante. Es decir, para dos longitudes y temperaturas diferentes, los cocientes respectivos son similares. Si definimos para este caso particular una nueva escala G arbitraria de temperatura, dada por la suma de la temperatura centígrada más 282 grados centígrados, obtenemos lo siguiente. El cociente de la longitud de la columna de aire entre la nueva escala es constante. En general, para cualquier gas, el cociente del volumen entre su temperatura absoluta es constante. A esta última ecuación se le conoce como ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice que si permanece constante la presión en un gas, al duplicar su temperatura absoluta, también aumentará al doble su volumen. Equivalentemente, al disminuir a la mitad su temperatura absoluta, el volumen del gas también disminuirá a la mitad. Este resultado solo es válido si la temperatura del gas está expresada en grados Kelvin. Cuando ocurre un proceso en el cual el volumen de un sistema permanece constante,
se dice que ocurre un proceso isocórico. Así, el volumen del aire contenido en un balón o del aire dentro de una llanta de automóvil o del gas confinado en un tanque permanecen aproximadamente constantes a diferentes temperaturas. Para estos casos, observamos que la presión ejercida por el gas aumenta al incrementar su temperatura. Esto indica que la presión que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene es proporcional a su temperatura. Es decir, a menor temperatura, menor presión, y a mayor temperatura, mayor presión. Para establecer la relación cuantitativa entre la temperatura de un gas y la presión que ejerce, hagamos el siguiente experimento. Tomemos dos soportes universales. Un matraz Erlenmeyer de 250 mililitros. Un vaso de precipitados de 1000 mililitros. Un termómetro. 3 pinzas para tubo de ensayo. Una tela de asbesto. Un mechero. Una manguera de hule de 30 centímetros aproximadamente. Un tapón monohoradado para el matraz. Mercurio. 2 tubos de vidrio de 20 y 60 centímetros aproximadamente. Doblamos el tubo más grande y lo unimos al otro tubo por medio de la manguera. Finalmente le agregamos mercurio. Armamos el dispositivo tal y como se muestra en la figura. Manteniendo constante el volumen del aire, medimos los niveles de mercurio para diferentes temperaturas del gas. Como resultado del experimento, la tabla muestra las presiones que ejerce el aire a diferentes temperaturas. Con estos datos, se puede construir una gráfica en la cual cada pareja de valores de temperatura y presión correspondiente definen un punto. Se encuentra que los puntos así trazados caen aproximadamente sobre una línea recta, por lo que las proporciones entre las diferencias de presión y las diferencias de temperatura son iguales. Al simplificar términos, concluimos que la presión aumenta cerca de 2 décimas de milímetro de mercurio por cada grado centígrado, y a 0 grados centígrados se observa que la presión ejercida por el gas es de 54.89 milímetros de mercurio aproximadamente. Si la recta correspondiente con los datos experimentales se extrapola, o sea, se continúa hacia la región de temperaturas negativas, resulta que a una temperatura de menos 280 grados centígrados aproximadamente, tendría una presión igual a 0. Esta temperatura es muy similar a menos 273.16 grados centígrados, que es la temperatura del cero absoluto. Por lo anterior, concluimos que con este experimento se puede obtener el valor del cero absoluto, y que el valor del cero absoluto no depende del tipo de gas que se use. Estos resultados se aprovechan para definir otra escala de temperaturas, la llamada escala absoluta o escala Kelvin. De esta forma, 1 grado centígrado equivale a 1 grado Kelvin, es decir, por cada grado centígrado que aumente la temperatura, aumentará 1 grado Kelvin. La única diferencia entre las dos escalas consiste en que el cero de la escala absoluta coincide con el cero absoluto. En otras palabras, para convertir una temperatura absoluta a una temperatura centígrada o viceversa, bastará restar o sumar 273.16. Un hecho interesante es que .1934 milímetros de mercurio
por cada grado centígrado puede ser expresado como el cociente de 54.93 milímetros de mercurio que corresponden a la presión del gas a 0 grados centígrados, entre el valor absoluto de 283.78 grados centígrados, que es la temperatura en que la presión ejercida por el gas es cero. Así, la ecuación para la presión del aire en función de la temperatura queda expresada en términos de este cociente, multiplicada por la suma de la temperatura centígrada más 283.78 grados centígrados. En consecuencia, vemos que, para este caso, el cociente de la presión entre la suma de la temperatura centígrada más 283.78 grados centígrados es constante. Es decir, para dos presiones y temperaturas diferentes de este gas, los cocientes respectivos son similares. Si definimos para este gas particular una nueva escala G arbitraria de temperatura, dada por la suma de la temperatura centígrada más 283.78 grados centígrados, obtenemos lo siguiente. El cociente de la presión entre la nueva escala no varía. En general, para cualquier gas, el cociente de la presión entre su temperatura absoluta es constante. A esta última ecuación se le conoce como ley de Charles. La ley de Charles nos dice que si permanece constante el volumen de un gas, al duplicar su temperatura absoluta, también aumentará al doble la presión ejercida por éste. Equivalentemente, al disminuir a la mitad su temperatura absoluta, la presión ejercida por el gas también disminuirá a la mitad. Este resultado solo es válido si la temperatura del gas está expresada en grados Kelvin. Si encerramos aire o cualquier gas en un cilindro provisto de un pistón móvil, al hacer descender el pistón hasta la mitad de su volumen, se observaría que es necesario duplicar la presión. O si disminuimos el volumen del gas hasta un tercio de su valor original, la presión se debe triplicar. Equivalentemente, si el volumen del cilindro lo duplicamos, la presión en el gas disminuiría a la mitad. De todo esto, concluimos que al variar el volumen de un gas, la presión ejercida por éste también cambiará. Sin embargo, observamos que el producto de la presión por el volumen correspondiente es constante. Es decir, para dos volúmenes y presiones diferentes, sus productos son iguales. Esta relación se conoce como ley de Boyle. Si graficamos la presión ejercida por el gas para cada volumen, obtendríamos una gráfica como la mostrada en la figura, la cual es conocida como hipérbola. En estos hechos, hemos supuesto que la temperatura del gas permanece constante. Si el experimento se hiciera a diferente temperatura, al graficar el volumen del gas en función de su presión, se obtendría de nuevo una hipérbola, pero situada en otra posición. Esto es, para cada temperatura se tendría una hipérbola diferente. Como una hipérbola corresponde a estados con la misma temperatura, cada una de ellas se denomina isoterma. Para comprobar estos resultados, hagamos el siguiente experimento. Tomemos un tubo en forma de J sellado en su extremo más corto. Una jeringa. Mercurio. Con la jeringa depositamos el mercurio hasta que el líquido suba por ambos extremos del tubo. La diferencia de los niveles de mercurio corresponde a la presión parcial ejercida sobre el gas, por lo que se establecerá la relación entre esta presión
y la longitud de la columna de aire encerrado. Registre estos datos. Agregue más mercurio hasta que disminuya 1 centímetro la columna de aire. Mida de nuevo la diferencia entre los niveles de mercurio y la nueva longitud de la columna de aire. Registre estos datos. Como resultado del experimento, la tabla muestra los valores de las diferencias entre los niveles de mercurio y la longitud de la columna de aire. Observe que no es necesario calcular el volumen del aire, ya que la sección transversal del tubo es constante, por lo que un cambio en el volumen es proporcional a un cambio en la longitud del tubo. Con estos datos, podemos construir una gráfica en la cual cada pareja de valores de presión y longitud correspondiente definen un punto. Se encuentra que los puntos así trazados conforman una hipérbola, por lo que se establece una relación inversa de proporcionalidad entre la diferencia de niveles de mercurio y la longitud de la columna de aire encerrado. Para encontrar la constante de la relación inversa de proporcionalidad entre ambas variables, calculemos el recíproco de la longitud de la columna de aire y relacionemos estos resultados con las respectivas presiones ejercidas por el mercurio. A esto se le conoce como cambio de variable. La tabla muestra los resultados para este cambio de variable. Al graficar estos datos, se observa que los puntos trazados caen aproximadamente sobre una línea recta. Note que la línea no cruza el origen. La recta no cruza el origen, ya que no se consideró la presión ejercida por la atmósfera sobre el aire encerrado. Este valor es determinado en la gráfica por la ordenada al origen, que es la distancia del origen y el cruce de la recta con el eje vertical. Por lo que la presión atmosférica es de 60.93 centímetros de mercurio aproximadamente. Al sumar la presión atmosférica a cada presión parcial que se ejerce sobre la columna de aire, se recorrerá el origen para hacer que la recta pase por él. Por lo que la presión total que se ejerce sobre la columna de aire está dada por la suma de la presión debida a la diferencia de niveles de mercurio más la presión atmosférica. Multiplicando la presión total por la longitud de la columna de aire correspondiente, se observa que el producto es aproximadamente constante, que corresponde al valor de la constante inversa de proporcionalidad. Si realizáramos el experimento con una masa diferente de aire, el comportamiento de ambas variables sería similar, con la diferencia de que la hipérbola estaría colocada en diferente posición. Sin embargo, al hacer el cambio de variable correspondiente, se observa que la recta vuelve a cruzar por el punto donde la presión corresponde a la presión atmosférica, por lo que la constante de proporcionalidad es diferente. Así, vemos que en general el producto del volumen de un gas por la presión ejercida sobre este es constante. A esta relación se le conoce como ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que si permanece constante la temperatura de un gas, al duplicar la presión ejercida sobre este, su volumen disminuirá a la mitad. Equivalentemente, la ley de Boyle nos dice que al disminuir la presión sobre un gas, su volumen aumentará al doble.